título para la enseñanza de hoy es La justicia de Cristo, nuestra seguridad en el día del juicio. La justicia de Cristo, nuestra única seguridad en el día del juicio final. Hoy vamos a estudiar el texto en el libro de Filipenses 3:9. Vamos a abrir la escritura en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 9. Nuestro texto para hoy dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Una vez más, repito el texto: y ser hallado, este es el apóstol Pablo que está diciendo, y yo, Pablo, ser hallado en él. Este es Cristo, porque antes dice para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo. Luego dice, ¿cómo? No teniendo mi propia justicia, dice Pablo, la cual es por la ley, sino otra justicia, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hace 2 domingos compartimos la verdad acerca del juicio final y el domingo anterior se nos compartió acerca de cuáles son las 2 respuestas, las 2 actitudes que vamos a tener ante esta gran verdad. Y se nos ejemplificó una respuesta que nosotros podemos tener, y es la respuesta de la desobediencia a estas verdades, contrapuesta con la respuesta de la obediencia. ¿Cómo vamos a actuar nosotros cuando se nos pone una verdad eterna, que aunque esté proyectada para el futuro, sin embargo, es una verdad que se va a cumplir tarde o temprano en cada uno de nosotros? El punto está en que lo que hagamos hoy, la preparación que hagamos hoy en esta vida, mientras tenemos esperanza, este momento es preparatorio para enfrentarnos en el día del juicio final. Miren, hoy el desarrollo de la enseñanza va a ser acerca de la seguridad que nosotros podemos tener en el Señor Jesucristo para enfrentarnos al día final. Nos vamos a enfocar en esta parte. Hoy no nos vamos a enfocar en inseguridad, no nos vamos a enfocar en la condenación. Hoy vamos a hacer nuestro enfoque en cómo es la única manera, la única forma segura, y esto absolutamente segura, para que todos nosotros estemos salvos en el día del juicio. Y la respuesta se nos va a ir dando en este texto, pero el título lo dice, que la justicia de Cristo, la justicia de Dios, es nuestra única seguridad para nosotros poder estar enfrente de nuestro juez en aquel día. La palabra seguridad es una palabra que denota afirmación de algo que va a suceder o que va a ser verdad y que certeramente va a acontecer. Particularmente la seguridad se nos brinda cuando ha habido dudas al respecto de algún evento. Repito, la palabra seguridad es una afirmación de algo, de un evento que va a ser verdad y que certeramente va a suceder. Entonces, es seguro que el día del juicio es un evento que va a acontecer, pero nosotros debemos tener una seguridad plena desde ahora en que en el día del juicio, cuando comparezcamos nosotros, vamos a tener la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos morimos en incertidumbre, ¿de qué sirve? Me comentaba alguien de una persona que recientemente se murió y se murió con una seguridad en su salvación. En una seguridad diciendo solamente hace falta un solo evento para que yo luego vaya con Cristo. Hay una seguridad después de la muerte. Muchas religiones no creen en esto, pero nosotros necesitamos tener una seguridad acerca de estas cosas, porque ¿de qué sirve que tengamos un cristianismo? ¿De qué sirve que hagamos todas las cosas, que profesemos ser cristianos, que digamos que amamos a Cristo, que digamos que Cristo es nuestra salvación, nuestra redención, pero que al final estemos dudando de que si en el día del juicio yo voy a estar limpio o voy a ser condenado? ¿De qué servirá esa fe? Esa fe no es más que un temor, y el temor realmente no procede de la fe, porque el verdadero
el verdadero amor echa fuera el temor. La seguridad verdadera en Cristo Jesús es la única confianza que nosotros podemos tener. Miren, vamos a poner un ejemplo. Puede ser de que haya una persona que tenga una enfermedad de muerte y nosotros comenzamos a hacer ayuno, comenzamos a hacer oración, oramos mucho por esa persona para que el Señor la sane y la salve de la muerte física. Pero ¿qué seguridad tenemos nosotros de que Dios va a hacer eso? No tenemos una seguridad, no hay una certeza más que el Señor nos manda que nosotros hagamos oraciones y súplicas por los enfermos. Pero no tenemos una certeza, una seguridad de que Dios va a curar esa enfermedad terminal, esa enfermedad de muerte. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios no está completamente explícita o revelada en ese momento. Puede ser que la voluntad de Dios es que esa persona se muera en ese momento y que se vaya al cielo. Esa puede ser la voluntad y quizás nosotros estamos orando de forma contraria a la voluntad de Dios, pero no lo sabemos. Sin embargo, ¿qué tal si esa persona que está por morir tiene la absoluta, la plena seguridad de que si se muere en Cristo? Y no es una seguridad especulativa como que, yo acepté a Cristo, yo me bauticé, yo creo que voy con el Señor. No, mostró evidencias en su vida práctica de haber nacido de nuevo, de haberse arrepentido de sus pecados, de haber creído en Dios, de haber caminado con Dios, de haber dado un testimonio de vida y fe en obediencia al Señor Jesucristo. Y entonces hay una plena seguridad al respecto. ¿Cuál es la diferencia entre eso y que nosotros tengamos la seguridad que esa persona sí puede ir al cielo? ¿Saben cuál? La Escritura. Porque la Escritura para nosotros es el fundamento en el cual vamos a basar nuestra fe y nuestra confianza. Si la Escritura dice, el que cree va a ser salvo, y el que cree muestra las evidencias de una verdadera fe salvífica, entonces nosotros decimos, estamos seguros que esa persona se fue al cielo. Pero la Escritura también nos dice, el que no cree ya ha sido condenado. Esa persona entonces, por su incredulidad, nosotros tenemos una certeza de que no va a ir al cielo, o tenemos la certeza que en el día del juicio va a ser condenado. Entonces, ¿quién es que a nosotros nos da esa plena seguridad? La palabra de Dios. Y el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo, nosotros vamos a entender que solamente a través de la justicia de Cristo Jesús nosotros estamos completamente seguros para comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias en esta mañana, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender tu verdad, ayúdanos a entender tu mensaje, por favor, Dios. Abre nuestra mente, Dios, en serio, Señor, que aunque el día de hoy nuestra mente esté embotada, Señor, aunque nuestra mente, Señor, no logre comprender estas verdades, Señor, que el Espíritu Santo venga a obrar para abrir el entendimiento espiritual, Señor, y que las mentes sean bendecidas en esta mañana. Señor, por favor, danos el gozo de tu salvación, Señor. Danos la seguridad de tu salvación, Señor. Danos esa seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús para el día del juicio, Señor. Por favor, enséñanos con tu palabra, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces, el problema de hoy en día es que hay muchas personas que nosotros les podemos preguntar y hacer directamente este cuestionamiento. ¿Estás salvo o no estás salvo? Y algunas personas en algunas religiones incluso se atreven a decir que es jactancioso para alguien decir que está salvo. Eso le pasó a Spurgeon, eso le pasó a D.L. Moody, el evangelista de Norteamérica, que las personas se acercaban a ellos y le preguntaban cuando predicaban acerca de la seguridad de la salvación, y les decían, pero ¿por qué ustedes se jactan tanto y ustedes dicen de que un pecador que se arrepiente y cree puede ser salvo y que va directo al cielo si él cree en el Señor Jesucristo? Y las personas decían, yo no puedo decir eso porque es demasiado jactancioso. ¿Cómo yo puedo decir sí soy salvo? Entonces lo que estos dos grandes predicadores evangelistas respondían era, porque la Biblia así lo dice.
Porque la Biblia dice, el que cree será salvo. Porque en Cristo Jesús tenemos nosotros, ¿qué cosa? La vida eterna. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El día del juicio para los que no están en Cristo, el día del juicio para los pecadores que no han sido redimidos, los que no se han arrepentido. Este día del juicio es un día de tormento, es un día terrible para ellos. Pero para los que mueren en Cristo, la seguridad no tiene que estar en nuestras obras, la seguridad no tiene que estar en nuestros méritos, la seguridad de nuestra salvación debe estar puesta en los méritos del Señor Jesucristo. Y ese es el contexto al cual vamos en el libro de Filipenses. Vamos a leer rápidamente para encontrar el contexto de un ejemplo que nos deja el apóstol Pablo. El libro de Filipenses es un libro que lo escribió el apóstol a la iglesia que estaba en Macedonia. Esta es en Filipo y es una iglesia que en aquel tiempo estaba bajo el imperio de Roma, en aquel tiempo. Y los romanos, como tenían a sus emperadores, por ejemplo, el emperador Nerón, eran personas terribles. Y Pablo estaba en prisión en ese momento por causa del evangelio, como lo dice en su introducción en esta carta. Él está preso por causa del testimonio de Cristo, por predicar el evangelio. Y desde ahí, preso en Roma, él escribe una carta a los filipenses que eran creyentes, hermanos, amigos, y les manda una carta exhortativa. Y en esta carta él les dice, ahorita estamos sufriendo persecución, pero no se preocupen. Les pone el primer ejemplo. Miren lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Jesucristo siendo en forma de Dios, y ahí encontramos nosotros la humillación y la exaltación de Cristo en el capítulo Dios. Jesucristo siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios y continúa diciendo que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz siendo obediente a Dios. Ese es un ejemplo y Él dice, nosotros debemos de imitar el ejemplo de Cristo en humildad. Nosotros debemos de estar dispuestos a sufrir así como Cristo sufrió. Pero luego había otra persecución interna. Oigan, una persecución externa a la iglesia era el imperio romano. Como que ahorita el gobierno comience a perseguir a la iglesia. Pero había también problemas y persecución internas. Y es que habían unas personas que se le llamaban judaizantes. Los judaizantes, definido así, eran personas judías que se habían convertido al cristianismo, pero que ellos decían, está bien, nosotros creemos en Cristo, pero tenemos que guardar la ley de Moisés. Por lo tanto, estos judaizantes iban a las iglesias gentiles y le decían a los creyentes que tenían que circuncidarse y que tenían que guardar la ley. Entonces Pablo, que era el apóstol a los gentiles, les escribió para consuelo, y vamos a leer en el capítulo 3 del versículo 1 en adelante, esto es de manera introductoria, para conocer el contexto. Vamos a leer en nuestras Biblias, esto no lo traemos proyectado, Filipenses 3, 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Les dice Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Palabras fuertes del apóstol Pablo, guárdense de los perros. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Oigan lo que le dice Pablo. Estos hombres estaban diciendo, circuncídense, guarden la ley de Moisés. Pero Pablo viene y le dice, ¿qué están diciendo? Nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, el primer problema aquí de los judaizantes o las personas que guardan la ley de Moisés, ¿cuál era? Que como guardan la ley de Moisés, se jactan ¿en qué? ¿En Cristo Jesús? No, se jactan en que es que yo guardo la ley de Moisés, es que yo ayuno 2 veces al día, es que yo hago diezmo y ofrenda de tantas cosas y de todos los granos, es que yo hago prosélitos, es que yo, acuérdense de eso. Y luego dice, exacto, y se jactan de la carne, se jactan de eso. Versículo 4, aunque dice Pablo, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. ¿Por qué dice Pablo?
Dice, aquí está, esto es el currículum vitae del apóstol Pablo. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, oigan, en cuanto a la justicia que es en la ley, o sea, si hay una justicia que es en la ley, por la obediencia de la ley, dice, irreprensible. Esa palabra irreprensible tiene que pesar. Pero, hay un pero aquí en el versículo 7. Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? O sea, esa jactancia de la obediencia de la ley, ahora las estimo como pérdida. ¿Por qué razón? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo, o sea, las estimó, pero aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, él conoció el verdadero evangelio. Él está como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Pablo, siendo un fariseo, fariseo de fariseos, un líder religioso, un hombre letrado, que ninguno de nosotros, todos le quedamos corto a Pablo como fariseo, dice, todo esto lo tengo, dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Oigan lo que dice ahora, este es un propósito, para ganar a Cristo. O sea que para poder ganarse a Cristo tenía que despojarse de algo. No quiere decir, pongamos atención, no quiere decir de que Pablo iba a convertir la gracia de Dios en libertinaje. Él claramente dijo, en ninguna manera. Lo que Pablo está haciendo aquí es que todas estas cosas que él hacía, la ley que es buena, que él guardaba, ahora él ya no se jacta, ya no confía en que su salvación es por guardar los preceptos de la ley, sino que ahora él ha ganado a Cristo. Y luego el versículo 9 en nuestro texto dice, y ser hallado en él. El propósito de Pablo es ganar a Cristo para ser hallado en Cristo. Y enfáticamente dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley o por la obediencia a la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Hermanos, oigan, otra justicia, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Amén. Ese contexto es absolutamente necesario para que nosotros sepamos de qué se trata esta enseñanza. La proposición doctrinal, si se puede proyectar, es esta. Pongan atención. Hay seguridad para el día del juicio a todas aquellas personas que sean halladas en Cristo, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino teniendo la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Oigan bien, para todos nosotros que seamos encontrados en Cristo, hay una seguridad para el día de nuestra muerte y para el día del juicio. Para que en aquel día nosotros no seamos hallados teniendo nuestra justicia propia o nuestra jactancia. Yo hice esto, yo hice lo otro, sino vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo en una nueva justicia que la Escritura dice, la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Y es eso lo que vamos a desarrollar el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver la absoluta necesidad de ser hallado en Cristo. En primer lugar, es necesario que todos nosotros seamos hallados en Cristo Jesús. Filipenses 3, 9 dice, y ser hallado en Él. Esto es, en Cristo, porque el versículo anterior dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Qué quiere decir la palabra ser hallado, ser encontrado? Esto quiere decir
la palabra hallar es encontrar, obtener, ver, y esto está en una voz pasiva. Pasiva quiere decir de que Pablo el apóstol, él no está saliendo a buscar o a encontrar. Pablo el apóstol en aquel día quiere él ser visto, él quiere ser encontrado, él quiere ser hallado en la persona del Señor Jesucristo. Él en este momento quiere estar en Cristo. En el presente él quiere estar en Cristo. Pero cuando dice y ser hallado se está refiriendo al futuro. Y el contexto aquí quiere decir que Pablo dice, yo quiero estar en Cristo en el día de su venida. O sea que cuando nosotros muramos, tenemos que ser hallados en Cristo. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, nosotros tenemos que ser hallados en Cristo. Y en el día del juicio final, nosotros debemos de ser hallados en Cristo. Eso es futurista. Pero todo comienza desde ahora. Ahora nosotros tenemos que estar en Cristo. Si nosotros estamos hallados en Cristo, ahorita podemos tener certeza, seguridad, que en el día del juicio también vamos a ser hallados en Cristo, si perseveramos hasta el fin. Amén. Este es el deseo del apóstol, debería ser el deseo para nosotros también. Aquí vamos a ser enseñados por el Espíritu Santo y por la experiencia del apóstol. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 5, 2 y 3. Y por esto también gemimos, dice el mismo apóstol, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Él tiene una mente celestial. Y el versículo 3 dice, pues así ser hallados, vestidos y no desnudos. Estar en Cristo, Él quiere ser encontrado vestido con la justicia de Cristo y no estar desnudo con su propia justicia, con su propia jactancia. Segunda de Pedro 3, 13 y 14. Pero nosotros esperamos, dice el apóstol Pedro, según sus promesas, hay promesas de parte de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, acuérdense, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de Dios, ninguna cosa inmunda va a entrar en la nueva Jerusalén. Cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, morará la justicia. Eso es después del día del juicio. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, nosotros esperamos esto, mis hermanos. Como creyentes nosotros gemimos porque todas las cosas sean hechas nuevas. Procurad, dice, eso es un imperativo, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Amén. Todo esto nos quiere decir cómo es que el apóstol Pablo quería ser hallado. Con diligencia ser hallado por Cristo, ¿cómo? Sin mancha, irreprensible, sin contienda en su corazón, sino en paz. Y Mateo 24, el Señor Jesús nos da un ejemplo en el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, esto es la venida de Cristo, le halle haciendo así. O sea, que esté velando, que esté orando, que esté preparado, que esté perseverando en la fe, dando frutos de obediencia. El siervo fiel y prudente que cuando Cristo el Señor venga le halle en esa condición va a ser bienaventurado. Amén. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Yo quiero ganar a Cristo y yo quiero ser hallado en Cristo. Pero ser hallado en Cristo, ahora vamos a ver qué quiere decir estar en Cristo. Romanos 8:11. ¿Por qué hay tanta seguridad al estar en Cristo? Porque dice el mismo Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Este es el punto, que a nosotros la Biblia nos da la absoluta seguridad de que no vamos a ser condenados en el día del juicio. ¿Por qué? Porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
¿Y quiénes son, Pablo? Los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, esto no es solamente tenerlo aquí en la mente. Yo acepté a Cristo, yo estoy en Cristo. No. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, sin decirte yo soy cristiano. Pero las obras que vas a ver en mí, ellas te van a decir, este hombre es cristiano. Amén. Entonces, si alguien dice, yo creo en Cristo, yo me muero y yo voy al cielo, en el día del juicio yo voy para el cielo, pero andabas en las obras de la carne, andabas conforme a la carne, entonces tu fe es vana, es una falsa fe. No hay seguridad en eso porque es contrario a la Escritura. Porque la Biblia está diciendo que si andas conforme al Espíritu, entonces sí estás en Cristo. Estar en Cristo quiere decir muchas cosas de las cuales vamos a ver. Juan 15, vamos a ver la ilustración que nos da el Señor Jesús. Juan 15, 1 al 6. Acerca de estar en Cristo. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, oigan, en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Luego dice, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es comunión. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿por qué repito tanto esto? Porque Jesús lo repitió muchas veces. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y finaliza versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esa es la condenación. Eso es que en el día del juicio no estaba en Cristo, por lo tanto es condenado, echado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que el Señor está explicando ahí. Pero si estás en Cristo, como el pámpano está unido en la vid, en el día del juicio vas a tener la seguridad de que ahora llevas fruto, y en aquel día tus frutos van a cosechar. En aquel día tus frutos van a ser una evidencia y se te va a decir, buen siervo fiel. Amén. Ustedes se acuerdan de la ilustración del arca de Noé. Siempre acuérdense de eso. Estar en el arca o estar fuera del arca. O usted está dentro del arca o está fuera del arca. Los únicos que se salvan son los que están dentro del arca, en el arca. La puerta del arca la cerró Dios, y así en la venida de Cristo, Dios mismo va a cerrar la puerta de la oportunidad de la salvación. En aquel día, cuando Cristo venga, ya no va a haber más oportunidad para ser salvos. La salvación y su oportunidad es ahora, mientras Noé, pregonero de justicia, sale a los lugares a predicar el evangelio de Cristo para que todos sean salvos de la ira venidera. Mientras la gente no escucha el mensaje y dice, no, todo está bien, no pasa nada, comamos y bebamos, por favor. Quiten a esos predicadores, que esos predicadores solamente vienen a traer malas noticias. Eso decían de los profetas. Por eso no hay problema si nos van a decir eso mismo el día de hoy a nosotros. Pero traemos un mensaje de parte de Dios para las personas, que va a venir el día de la ira, y nosotros les decimos, sean salvos de la ira venidera. Pero Juan el Bautista dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, creamos estas cosas, creámosle a la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de lo que nos enseña también Pablo? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que sí hay características de una persona que está en Cristo. Miren, ¿qué no es estar en Cristo? O sea, la forma negativa para quitarnos engaños. Aunque esto lo repitamos, no estar en Cristo es tener una profesión externa de la religión. O sea, el hecho de que todas las personas profesen ser cristianas, que se sepan los credos,
que pertenezcan a alguna religión, alguna denominación. Eso no quiere decir estar en Cristo. El haberse bautizado no quiere decir estar en Cristo. Muchas personas se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Y tienen obras de la carne y no han nacido de nuevo. Entonces, la evidencia de haberse bautizado no quiere decir que han nacido de nuevo. Estar en Cristo no quiere decir haber hecho la oración del pecador de acepta a Cristo, porque muchas personas han pasado al frente a decir, yo acepto a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, pero ni es tu Señor ni es tu Salvador. ¿Por qué razón? Porque como no es tu Salvador, ¿por qué? Porque no tenés una fe salvífica, porque no te has arrepentido de tus pecados, entonces tampoco es tu Señor, porque el siervo hace lo que su Señor le dice. Pero si es tu Señor, ¿por qué no haces la voluntad de tu Señor? ¿Por qué sos desobediente? ¿Por qué continúas en tus pecados? ¿Por qué continúas todavía en tu vida inmunda? ¿Por qué no te has santificado? ¿Por qué no te arrepentís? ¿Y por qué no te entregás a Dios? ¿Por qué andas todavía en las obras de la carne? Porque no estás en Cristo todavía. Aunque hayas dicho acepto a Cristo, oigan bien esto, aunque uno haga esa oración, yo acepto a Cristo, no quiere decir de que realmente Cristo esté en comunión. Por los frutos, dice el Señor, los conoceréis. Necesitamos ver evidencias. Si no hay evidencias de una verdadera conversión, no podemos especular. Si una persona anda todavía en su adulterio, en su amargura, y nosotros decir, este es un buen cristiano, es una buena cristiana, lo único es que es un adúltero. Lo único es que es un adúltero. ¿Saben qué diría la Escritura? O sea, es necesario nacer de nuevo. Se tiene que arrepentir de eso para realmente entrar en el reino de Dios. Miren, muchas personas pueden reformarse o moralizarse o componer su vida. Pongámosle así. Que una persona era un borracho, un drogadicto, y ahora entonces la persona ya se reformó. Ya no es borracha, ya no es drogadicto, ahora estudia, ahora trabaja, ahora provee para su hogar, etcétera. Ya no se gasta su dinero en el bar con los amigos, ahora provee para su hogar, ahora ya tiene a los niños en la escuela. Bien, gracias a Dios por eso, gracias a Dios por todo esto, pero no es suficiente. Esto no quiere decir estar en Cristo. Y entonces dirán ustedes, ¿qué quiere decir estar en Cristo? Estar en Cristo quiere decir que nosotros tengamos la mente, el corazón y la voluntad de Cristo. Es estar unido a la mente, el corazón y a la voluntad de Cristo. Eso es la vid y los pámpanos. Eso es un padre y su hijo. Si los hijos son desobedientes y rebeldes, entonces es muy difícil decir este es mi hijo. Pero los hijos generalmente son imitadores de los padres. Por lo tanto, la vid y el pámpano. Nosotros somos los pámpanos, nosotros tenemos que estar unidos a Él, tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Y cómo tenemos la mente de Cristo? Leyendo la Biblia. Yo mencionaba algo, creo que ayer, ¿cómo nosotros podemos pretender tener la mente de Cristo cuando ni siquiera leemos la Biblia? Muchas personas hoy en día profesan ser cristianos, pero no leen sus Biblias diariamente. Y eso es terrible. Porque nosotros, ¿saben algo? A las personas hoy en día con esto del TikTok, con esto de los Reels, con esto de los Shorts, todas las redes sociales, estábamos analizando esto con el hermano Daniel y Carlos, las personas ahora les gustan las cosas rápidas y cortas. O sea, un video de 40 segundos, de un minuto. Si ya se les pone un video de una prédica de 5 minutos, ya no lo ven, lo pasan por alto porque quieren ver algo de 30 segundos, de 40 segundos y luego pasar por el otro y pasar por el otro. O sea, se está creando un desorden de atención que las personas no pueden estar escuchando un mensaje de 1 hora del Evangelio de Jesucristo, porque ya eso es aburrido. Dame algo más rápido, por favor. Por eso hoy vemos en muchas iglesias que pasan 50 minutos en alabanzas, en los especiales y hablando uno y el otro y no hay palabra profética revelada de la Biblia. Y 10 minutos de predicación. ¿Cuándo se ha visto eso? Solo en esta generación. Pero si nosotros estudiamos los registros de la historia del cristianismo desde el siglo anterior, nosotros vemos que al púlpito, a la Biblia, a la palabra se le daba la preeminencia en los lugares de adoración.
Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque ahora les gusta el emocionalismo, les gusta las danzas, les gusta hacer un montón de espectáculo no prescrito por la Biblia. Y la palabra, un mensajito de 5 minutos. Y dejémoslo de último, por favor, porque me aburre. Entonces, ¿cómo pretendés ser salvo? ¿Cómo pretendés madurar? ¿Cómo pretendés crecer en el conocimiento de Cristo si no lees la Biblia? No me disculpo por la exhortación, es una verdad que necesita ser aplicada a esta generación. Entonces, ¿qué pasa? Tener la mente de Cristo es a través de la revelación de la Escritura. Nuestra vida tiene que ser gobernada por Cristo. Estar en Cristo es que Cristo es tu Señor. Tu gobierno no es el gobierno natural, tu gobierno es el gobierno de Cristo sobre tu vida. Te dejas gobernar por Él, porque Él es rey, Él es el soberano de toda la tierra. Amén. ¿Saben qué es? Es que el Espíritu Santo cohabite con nosotros mismos. Estar en Cristo es tener una relación personal con Cristo por medio del Espíritu Santo. Él prometió que nos iba a dar el Espíritu Santo. Les voy a enviar otro consolador. El Espíritu Santo debe morar con el creyente. No solamente para darle convicción de pecados, no solamente para santificarlo, para regenerarlo, para vivificarnos, hermanos. Aún nosotros a veces podemos estar como dormidos. Tiene que ser la comunión con el Espíritu Santo que Él nos vivifique. Por eso el salmista decía en el Salmo 119, vivifícame ¿con qué? Con tu palabra. Pero él decía, vivifícame con tu palabra. Entonces por eso predicamos la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, para que el Espíritu nos vivifique. ¿Por qué dice el Señor Jesús? Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y ¿qué? Y son vida. Amén. Entonces, es perder nuestra vida, o sea, es morir para resucitar y ganar la vida en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es estar en Cristo. Es que nosotros morimos al yo y ahora nosotros resucitamos en una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y esto nos hace entonces partícipe de los beneficios de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Por eso en este primer punto es necesario ser hallados en Cristo para el día del juicio. Y ahora tienen que saber qué es estar en Cristo. Oiga, si usted ahorita mismo no está en Cristo, o sea, no tiene el Espíritu Santo, no ha sido transformado por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, si no tiene la imagen de Cristo impregnada en su corazón y en su mente y en su vida, entonces usted hoy dude que para la muerte, la venida de Cristo y para el día del juicio, usted está preparado porque no lo está, no tiene seguridad. La única seguridad que usted tiene es de la perdición eterna. Pero si usted se encuentra en Cristo, bendito y glorioso es Dios por eso. Amén. Porque esa es nuestra seguridad. Entonces Pablo dice, y ser hallado en Cristo. Ese es el primer punto. Ahora luego vamos al segundo punto y vemos que hay dos justicias que se oponen entre sí. Aquí vamos a poner atención. Va quizás a sonar un poquito pesado, bastante teórico, pero tenemos que identificar cuáles son estas dos justicias. Leamos Filipenses 3:9 y dice, y ser hallado en Él, dice Pablo, no teniendo, o sea, la primera es una negativa, no teniendo mi propia justicia. ¿Cómo quiere ser hallado Pablo? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Luego dice, sino, por el contrario, teniendo otra justicia. ¿Cuál, Pablo? La justicia que es de Dios por la fe. Esto es, la que es por la fe de Cristo. Hay dos justicias que se oponen. La palabra justicia, dikaiosune, tiene dos aspectos. Un aspecto es la justicia de carácter recto o un carácter con equidad. O sea, lo que es justo para nosotros. Si yo voy a comercializar con algo y quizá yo lo compro en un precio muy económico, pero yo te lo vendo 4 veces el precio porque simplemente no tengo competencia, no hay otros proveedores, entonces me voy a aprovechar
de toda esta oportunidad y te voy a cuadruplicar el precio. ¿Será eso justo? No es justo, porque estás enriqueciéndote a costa de la necesidad que hay. O sea, no hay corazón en eso, no hay justicia en eso. Las ilustraciones que se nos dan aún en los proverbios es el peso de las balanzas falsas, ¿cierto? O sea que ustedes se van al mercado, para que lo entendamos, y le decimos, danos 5 libras de azúcar, 5 libras de arroz, y entonces en la balanza le modificaron el peso, y entonces en vez de darte 5 libras de arroz y azúcar, te dan ¿cuántas? 4. Pero te cobran ¿cuántas? 5. Perfecto. El peso falso. La balanza que está modificada para robarte el dinero. ¿Eso es justo o injusto? Eso es injusto. Entonces la palabra justicia tiene esa connotación, pero no es la que el apóstol Pablo se refiere. La palabra justicia del apóstol Pablo es una justicia cristiana que corresponde a una relación correcta con Dios. Aquí es donde entra ese significado. Y aquí es donde hay dos tipos de justicia. La justicia propia es la primera y luego la justicia de Dios. Ponga atención, hay dos tipos de justicia en este texto. La justicia propia y la justicia que es de Dios. Primero la justicia propia. Dice, y ser hallado en él, ¿cómo? No teniendo mi propia justicia, dice el texto en el versículo 9. No teniendo mi propia justicia, o sea, mi justicia. Anteriormente en el versículo 3 y el 6 habíamos leído, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo, ahí está de nuevo la palabra, no teniendo confianza en la carne. Y luego el versículo 6 dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y esa justicia entonces es en la ley. ¿Cuál es ese tipo de justicia o justicia propia? Es una justicia que es por la ley. Y esto quiere decir, es por la observancia de la ley. El ejemplo máximo que ponemos es Pablo en su contexto. O sea, él mismo se está poniendo como ejemplo. En este caso, él dice, la justicia propia es la justicia que yo le estoy dando en mi currículum vitae, que yo fui circuncidado el 8º día, linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia, celoso. Esa entonces es la justicia propia, dice Pablo. Yo podría jactarme más que ellos en cuanto a las obras de la ley, porque yo he sido obediente desde mi juventud. Sin embargo, Pablo no quiere ser en el día del juicio encontrado con esa justicia propia, porque no es de Dios, sino es la justicia de Pablo. Porque Pablo, si se quiere jactar, nos puede decir, mis hermanos, ¿qué hablan ustedes de guardar el día de reposo? Les voy a enseñar cómo se guarda el día de reposo según los fariseos. Y comienza a decirnos, ese es del viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde. Y saben que no, ni siquiera podemos prender un bombillo, no podemos cocinar un huevo. Saben que no puedo prender esto, saben que no puedo agarrar un animal para transportarme. Y nos comienza a sacar lo que un fariseo de verdad habla acerca de guardar el día de reposo según la ley. Y Pablo nos dejaría boca abierta y diríamos todos, somos paganos, no sabemos ni siquiera cómo se guarda el día de reposo. Pero Pablo no se jacta de eso. Pablo fue circuncidado y estos hombres mandaban a circuncidarse. Los sabatistas de hoy son los adventistas, por eso llaman adventistas del séptimo día. En sus doctrinas, por eso llaman adventistas del séptimo día. Ellos tienen que guardar el día séptimo, igual que los judíos lo guardan. Ellos se abstienen del cerdo y de la moronga, pero no se abstienen del resto. Ellos tienen una justicia judaica parcializada. Ellos solamente ciertas cosas de la ley judía agarran, pero el resto no la cumplen. Porque vamos a encontrar que es imposible guardar toda la ley de acuerdo a eso. Porque ninguno de nosotros lo hemos hecho. Y aún Pablo quebró la ley en este aspecto. Entonces es importante que nosotros vamos a ver. De hecho, los adventistas son los judaizantes en esta generación. Tenemos que saber eso. Así como los testigos de Jehová en esta generación son los arrianos del siglo IV, aquellos que no creían en la deidad de Jesucristo ni que el Espíritu Santo es Dios, los arrianos de aquel tiempo ahora son los testigos de Jehová. Y los judaizantes de aquel tiempo son los adventistas de hoy. Tenemos que saber eso, son unas correlaciones.
históricas, ¿verdad? Que es bueno que lo sepamos a veces. Entonces, Pablo era un fiel fariseo, pero entonces la justicia propia, el problema de la justicia propia, mis hermanos, es la confianza en uno mismo. Y aquí es donde vamos a hacer la aplicación para nosotros. En el día del juicio, hermanos, no podemos nosotros comparecer ante Cristo jactándonos en lo que nosotros hicimos. ¿Saben algo, hermanos? En aquel día nosotros no podemos decir, Señor, es que yo fui buen cristiano, yo fui buena cristiana, yo fui buena madre, Señor. Señor, yo guardé tus mandamientos hasta el último día, Señor. Acuérdate que yo visitaba esto, yo hacía lo otro, yo no practicaba el pecado, Señor. Yo me guardaba mis ojos, mis oídos, Dios. Yo no hacía esto, yo no hacía lo otro. Hermanos, recordemos una cosa. Después que nosotros hayamos hecho todo esto, la enseñanza clave, ¿cuál es? Siervos inútiles somos. ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso ustedes creen que después que viene el amo con su siervo del campo, el siervo pasó labrando el campo y el amo estuvo solamente viendo, vienen a la casa, los dos traen hambre? ¿Ustedes creen de que el amo le va a decir al siervo, sírvete la comida y come tú y después sírveme a mí? No. Primero el siervo tiene que cocinar la comida para dársela y servírsela al amo, y después que el amo ha comido, el siervo puede comer. ¿Quién nos da esa enseñanza? Jesús. Entonces, después, mis hermanos, que nosotros como siervos, como dulos, como esclavos, que es lo que predicó el hermano el domingo pasado, después de todo eso, nosotros, ¿qué jactancia vamos a tener? Ninguna, mis hermanos. Vamos a llegar en el tribunal de Cristo y le vamos a decir, Señor, no traigo ninguna justicia que sacarte a la luz. La justicia de Cristo, no mi propia justicia. El ejemplo es Pablo. Pablo hizo eso, nosotros hagámoslo también. Amén. Seamos imitadores de los seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ese es el problema. ¿Saben qué? De que si estamos en el pacto de las obras, ¿saben qué demanda, hermanos? Una obediencia perfecta. O sea, el pacto de la ley, la observancia de la ley, el pacto de las obras, el que es el Antiguo Testamento, que es el antiguo pacto. Ahora en hebreo leemos que estamos bajo un nuevo pacto y el Señor Jesús nos dice, y este es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Entonces nosotros estamos en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, pero en el pacto de la obra era hacé y viví, pecá y morí. Ahí no teníamos oportunidad. O sea, todos nosotros estábamos en el pacto de las obras, en el pacto de la ley, y la ley a nosotros nos dijo los 10 mandamientos, lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer. Y quizá todos nosotros hemos quebrantado toda la ley. Digo quizás porque todos la quebrantamos, pero no sé si en todos los puntos. Todos nosotros hemos quebrantado la ley. Por lo tanto, en cuanto al pacto de las obras, en cuanto al pacto de la ley, que dice la Escritura, el alma que pecare morirá, y la paga del pecado, muerte. No tenemos oportunidad, mis hermanos. Entonces, si vamos a comparecer en el tribunal de Cristo con la justicia propia, el pacto de la observancia de la ley, estamos aniquilados, mis hermanos. Amén. Algunos textos bíblicos acerca de esto, solo para confirmar. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir esto? Que el pacto de la ley de las obras te demanda una obediencia perfecta. Y esa obediencia perfecta no solamente es un momento, sino el resto de tu vida. ¿Viste? Y el único ser humano que ha logrado hacer esto se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la Escritura nos testifica que todos nosotros pecamos y hemos caído de la gloria de Dios. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ahora todos pecaron. Y decimos amén. Y no le echamos la culpa a Adán, sino que nosotros somos culpables por nuestro propio pecado.
Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. O sea, que cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios, que es pura, santa, perfecta, nosotros la quebrantamos, la ley de un Dios justo y santo. ¿Qué nos sucedió a nosotros? Nos hicimos hijos de ira. O sea, pecadores bajo la mano de un Dios airado. Porque el Salmo, ¿qué es lo que dice el Salmo 7? No, el Salmo dice, Dios está airado contra el impío, el pecador, todos los días. Es una ira santa de Dios, porque la santidad de Dios, oigan, la santidad de ese Dios tan santo no tolera el pecado. O sea, el Dios santo aborrece el pecado. Y la justicia de ese Dios santo va a ejecutar lo que la santidad aborrece, el pecado. Entonces la justicia de Dios en el día del juicio va a condenar al pecador a los terribles tormentos del infierno. Y eso por una eternidad, a menos que tengamos la escapatoria en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podremos ser justificados? ¿Cómo podremos ser justificados bajo las obras de la ley, bajo la observancia de la ley? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La Biblia ya nos dejó claro, no podremos, hermanos, ser justificados delante de Dios en el día del juicio por la observancia de la ley. Por esa razón, Pablo dice, por encontrar a Cristo, por ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Eso dice, ¿por qué? Pablo mismo escribió esto, Romanos 3:20, Pablo escribió, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y Pablo también escribió Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo estaba claro, esta es la doctrina que Pablo desarrolló de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Entonces, mis hermanos, los primeros que aprendemos hoy, la primera lección de hoy es que en aquel día del juicio no nos vamos a jactar en nuestra obediencia. Ni se nos ocurra jactarnos en que nosotros hicimos cosas buenas, nos arrepentimos, creímos, perseveramos, hicimos buenas obras, nos abstuvimos, etc. Mis hermanos, eso teníamos que hacer. Esa era nuestra responsabilidad como criaturas de Dios. Eso era apenas lo que teníamos que hacer, pero no nos va a justificar. ¿Por qué razón? Porque nosotros estábamos muertos y estando muertos no teníamos oportunidad nosotros. Tenía que venir alguien. Tenía que venir una persona que estuviera dispuesta a tomar el lugar de nosotros. Y a eso es a lo que vamos ahora, a la justicia de Dios. Dice el texto, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La primera justicia es la justicia propia, la segunda justicia que sale aquí es la justicia de Dios. Esta le pertenece a Dios y Pablo quería ser hallado en la justicia de Dios, que este es por la fe en Jesucristo. Romanos 5, 18 y 19. Hermano, esta enseñanza lleva bastante contenido, pero miren, es una enseñanza con la cual nosotros vamos a vivir gozosos el resto de nuestra vida. Ya vivimos gozosos y nos vamos a gozar más, hermanos, en estar justificados en este momento y tener una seguridad para nuestra justificación en el día del juicio. Y si alguien, hermanos, nos dice, pero ustedes son jactanciosos, que ustedes dicen que son salvos, que esto y lo otro, la respuesta es, nosotros nos jactamos solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay jactancia en nuestra carne, creemos en la justicia de Cristo. Así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, esto es verdad. De la misma manera, por la que la justicia de uno, este es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, este es Jesucristo y esta es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo entonces quiere decir su obediencia perfecta a Dios. Jesucristo es el único ser humano, completamente hombre, que obedeció perfectamente la ley de Dios. Él conocía la ley y él la obedeció perfectamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista en el bautizo de Jesús le dijo, no te quiero bautizar, bautízame vos a mí, Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Le dice, es necesario que se cumple toda ¿qué? Justicia, porque la ley lo demanda. Entonces Jesús, si rompía esa pequeña ley que nosotros quizás decimos, pero ¿cuál ley hay ahí? Jesús la conocía y dijo, es necesario que se cumpla toda justicia, porque yo necesito ser perfecto, justo. Aún en ese pequeño detalle que nosotros ni siquiera tenemos idea, Jesús, el Hijo de Dios, cumplió a la perfección todo. Y la perfección de la obediencia de Jesús se cumplió ¿en dónde? En el clímax de su obediencia, que fue ¿dónde? En su humillación, en su padecimiento, en su sufrimiento. Por eso Filipenses 2 dice, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta el momento en que Él expiró, ahí fue Él obediente. ¿Y qué hizo con eso? Mis hermanos, ahí se cumplen dos cosas. Con su vida y con su padecimiento, el Señor Jesucristo se pone como nuestro mediador. Él es el mediador y como mediador Él se sacrificó. Él voluntariamente se sacrificó en nuestro lugar para hacer lo siguiente. Uno, satisfacer la justicia de Dios. Mis hermanos, la justicia de Dios que está en la ley tiene que ser satisfecha. Y el alma que pecare morirá. Por esa razón Cristo Jesús murió. Y al morir Él hizo expiación por nuestro pecado. Él satisfizo la demanda de la ley de Dios. Alguien tenía que morir. Cristo murió en el lugar del pecador. Entonces en su sacrificio Él hizo expiación, satisfacción y propiciación. Propiciación quiere decir que Él aplacó la ira de Dios. Dios está airado contra el impío todos los días. Y leímos en la Escritura también, éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Recibió la ira divina. La copa de la ira, aquella copa que Él se tuvo que beber solo, ese trago tan amargo, esa copa de la ira correspondiente a nosotros, cayó sobre el Señor Jesús. Él satisfizo la ley, Él hizo expiación por pecado, Él propició. Pero ¿saben qué también hizo? Él hizo redención. Él pagó el precio de nuestra libertad. Por eso cuando ustedes leen el libro de Ruth, ustedes se van a dar cuenta de algo que se llama redención. La redención que ocurre en ese momento para que la tierra le sea restaurada a Ruth. Así es, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? La redención de Israel tenía que ser pagada por un precio. Y la redención de nuestra alma tenía que ser comprada y pagada por un precio. Redención quiere decir comprar. Entonces Jesucristo con el precio de su sangre nos compró a nosotros. Compró nuestra salvación, hermanos. Entonces de esa manera ahora nosotros tenemos seguridad en Cristo Jesús. Efesios 5:2. Y anden en amor, dice Pablo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Nadie más entregó a Cristo. Él voluntariamente lo hizo. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esto fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pongan atención a eso. Quiere decir que Jesús, Él dio su vida voluntariamente como una ofrenda, como un sacrificio a Dios. Y Dios la percibió como un olor fragante. Primera de Timoteo 2, 5, 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un mediador. Si alguien predica que hay dos mediadores, mis hermanos, es una predicación antibíblica.
Porque la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo. Mis hermanos, no es la Virgen María, es Jesucristo. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate, esta es la redención, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, Jesús tuvo un propósito, satisfacer las demandas de la ley divina, pero al mismo tiempo comprarnos a nosotros. ¿Saben para qué? Para meternos al cielo, mis hermanos. Porque quizá éramos esclavos de Satanás, del pecado, del mundo, de la muerte. Y Jesús venció a Satanás, al pecado, al mundo y a la muerte en la cruz del Calvario. Y por su sangre, el alto precio de un rey, Él nos redimió. Y ahora en el día del juicio, cuando nosotros estemos y comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque Él es el justo juez, nosotros vamos a haber sido comprados por ese mismo juez. Amén. ¿Acaso no hay seguridad en estar en esta justicia de Cristo en el día del juicio? Pero ahora sí tenemos que ver la manera en cómo se obtiene esta justicia. Esa es entonces la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es que Él fue un hombre justo, recto, de carácter, de equidad, que no pecó, que no transgredió la ley, pero que al mismo tiempo Él satisfizo las demandas de la ley. Toda esa es la justicia de Cristo. Y esa justicia de Cristo puede ser otorgada a nosotros. ¿Saben algo? Esto es un misterio, pero esa justicia puede ser otorgada a nosotros. Cristo tomando el lugar del pecador. Este es el evangelio de Cristo. Por eso el evangelio para nosotros es poder de Dios para todo el que cree. El evangelio es liberación, el evangelio es salvación, el evangelio es buena nueva para el pecador. Pero esto se obtiene de una manera. ¿Y cómo es? Dice aquí la Escritura, sino la que es por la fe de Cristo. La manera en cómo se obtiene esta justicia de Cristo es solo y solamente por la fe. ¿Saben cómo? Creyendo el reporte de Dios, creyendo la Escritura, creyendo lo que Dios dice. Hermano, este es el plan de Dios. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios ideó este plan? No existíamos. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios nos mandó a predicar acerca de este plan? Pecando. ¿Y dónde están los pecadores ahorita mientras Dios les manda a que se entreguen a Él? Continúan pecando. Entonces, ¿qué podremos decir nosotros? Lo único que hacemos es creer en Él. Sin embargo, vamos a ver, Romanos 4, 3 y 6 nos dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la fe que Abraham tuvo en Dios cuando él hizo aquel sacrificio de Isaac y cuando Dios le dijo, salí de tu parentela y yo te voy a llevar a una tierra prometida y yo te voy a multiplicar tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Qué hizo Abraham? Creyó, pero ¿cómo creyó? ¿Quedándose sentado en su parentela? ¿No ofreciendo a su hijo Isaac en sacrificio? ¿Qué hizo él? Obedeció. Entonces la fe de Abraham no fue una fe estéril, fue una fe, como dice Santiago, acompañada por obras. Por eso dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y entonces él dice en su tesis, Santiago, si entonces vos no tenés frutos de una vida santa, de una vida piadosa, de una vida arrepentida, de haber nacido de nuevo, entonces tu fe es falsa. Es una fe muerta y más duro, es una fe de demonios. ¿Pero por qué? Porque aún los demonios aceptan a Cristo y ellos están en el infierno diciéndote, aún los demonios creen y tiemblan. Aún ellos conocen toda la Biblia, pero están perdidos, sin oportunidad de redención y salvación. Entonces aquí encontramos a Pablo y a Santiago. Pablo nos está diciendo la manera en cómo debemos de ser salvos. ¿Cómo? Solo por la fe. Y Pablo dice, no por las obras, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Lo conoce Pablo, solo por la fe, no por la jactancia de tu obediencia. Pero Santiago te lo complementa y te dice, y está bien, pero esa fe, si es una fe verdadera, una fe salvífica, entonces tu fe va a producir frutos. No va a ser estéril.
Y los frutos de esa verdadera fe tienen que ser un arrepentimiento verdadero. Si decís que tenés fe, que crees en Dios, que estás en Cristo, pero nunca te has arrepentido de todos tus pecados, entonces tu fe es falsa. No hay evidencia de una verdadera fe de salvación. Pero también tu fe tiene que ser una fe obediente. Y tu fe obediente quiere decir que es una fe obediente en el momento de tu arrepentimiento, de tu conversión, pero una fe obediente por el resto de tu vida o de tu peregrinación. Y esa obediencia tiene que mostrarse en tu vida. ¿La obediencia a quién? ¿A los ministros, a los pastores? No, a la palabra de Dios. Estamos, por lo tanto, sujetos a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Y de esa manera damos un fruto con perseverancia. Y esto es lo que Él nos dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis hermanos, terminamos rápidamente con este último punto, solo para confirmar que es la justicia de Cristo nuestra única seguridad en el día del juicio. Es la justicia de Cristo y no otra justicia. ¿Por qué? Solamente resumimos que por las obras de la ley ya vimos que todos estamos condenados. Entonces, si nos condenamos por las obras de la ley, ¿cómo le vamos a mostrar nuestras obras en el día del juicio? Lo que Pablo le llama justicia propia. Por la justicia de Dios es que vamos a nosotros estar asegurados, la cual es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Una confianza, una fe absoluta en su obra, en su obediencia, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, ahorita que Él está intercediendo, en su intercesión y en su advenimiento. Todo eso nosotros lo creemos y lo abrazamos de todo corazón. Amén. Ahí estamos asegurados. ¿Saben por qué? Finalizo solamente mostrándote los beneficios. Hermanos, los beneficios de la justicia de Cristo. Ya vimos que la justicia de Cristo es obediencia. Los beneficios para nosotros, ¿saben cuál es? Número 1, el perdón de nuestros pecados. Salmos 32, 1, 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mis hermanos, el primer beneficio que nosotros encontramos en Cristo, en su sacrificio, ¿cuál es? El perdón de nuestros pecados, hermanos. Por eso es que nosotros agradecemos tanto a Jesús como estábamos cantando el día de hoy. Por eso es que nosotros tenemos la primera seguridad en Cristo. ¿Cuál? De que Él nos perdonó nuestros pecados. El perdón de pecados, hermanos, eso nos va a dejar una conciencia tranquila, una conciencia limpia, no atormentada. Todas las personas que pecan y andan en sus pecados y no se han arrepentido de sus pecados, no tienen paz con Dios. Porque sus pecados no han sido perdonados y ellos lo saben. Y en el día de la muerte hay muchos testimonios que las personas el día de la muerte tienen tanta ansiedad. No, yo no me quiero morir. ¿Por qué? No estoy preparado. ¿Por qué? Porque mis pecados no han sido perdonados. Pero aquel que tiene el perdón de sus pecados en Cristo Jesús dice, bendito, bendito Dios. Y la Biblia le llama bienaventurado. El otro beneficio es paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Justificados pues por las obras? No. ¿Tenemos paz para con Dios por medio de la Virgen María o de los santos? No. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Porque Él es el único que la Biblia nos indica que es el mediador. Amén. Hermanos, si repetimos eso es porque es necesario repetirlo. Es necesario. Entonces tenemos perdón de pecados, tenemos paz, o sea, hemos sido reconciliados con Dios. Estando enemigos en Cristo Jesús, ahora tenemos paz, una conciencia tranquila. Tercero, tenemos el don del Espíritu Santo. Y esta es una garantía. O sea, el Espíritu Santo no solamente nos convenció, nos regeneró, nos santificó,
sino que el Espíritu Santo es nuestra garantía, es nuestra promesa. Efesios 1, 13, 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, de la gloria de Dios. O sea, por eso es necesario, el que no tiene al Espíritu Santo es una virgen insensata. Porque el que no tiene al Espíritu Santo obviamente no ha nacido de nuevo, obviamente. No ha sido santificado, obviamente. Por esa razón esa persona no puede dejar de pecar. No puede dejar la esclavitud. ¿Por qué? Porque si el Hijo te liberta vas a ser libre verdaderamente. ¿Por qué? Porque el Hijo te va a otorgar el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo te va a ayudar en este momento y Él te va a llevar, porque el Espíritu Santo os guía a toda verdad hasta el día de nuestra redención final. Amén. Pero ¿qué más? Como recibimos el Espíritu Santo, también somos adoptados en la familia de Dios. Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Oigan, el mundo religioso hoy en día tiene un espíritu de esclavitud. Dicen, entre comillas, que es el Espíritu Santo, pero como no los vemos libres, nosotros por evidencia bíblica decimos, no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de la adopción, de la libertad, por el cual clamamos Abba, Padre. Y luego dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero nuevamente, esto no es especulativo, no es intelectual, no es solamente en la mente. Acuérdense que habíamos dicho que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estos son los que andan en el Espíritu y no conforme a las obras de la carne. Hay evidencias de una vida en el Espíritu. Y esto nos lleva a lo último. El último beneficio que traemos hoy entre tantos es el derecho otorgado para nosotros a la gloria eterna. Romanos 8:17. Y entonces, si somos nosotros adoptados hijos de Dios, quiere decir, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermano, estas palabras retumban en los oídos y no, esto es un misterio, hermano. Pero creámoslo, coherederos con Cristo, o sea, las glorias de Cristo son para nosotros, hermano. O sea, en el día del juicio, el coheredero de nosotros o nosotros con Él va a estar como juez y Él va a compartir la herencia de la vida eterna con nosotros, porque Él fue a preparar morada para nosotros. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, esta es nuestra seguridad, la justicia de Cristo. Hoy, ¿qué decimos nosotros? Somos aceptos ¿en quién? En el amado. Hermanos, cuando nosotros vamos a Dios, ¿vamos en nuestra propia carne o nosotros vamos en el nombre de Jesús? Vamos en Cristo. Y en aquel día del juicio, ¿cómo creen que vamos a estar nosotros también? En el día del juicio, yo ya he practicado las palabras que voy a decir, pero entre ellas ya voy a decirle, vengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no vengo en mi nombre. Hermanos, meditemos en estas palabras. Estas palabras, hermanos, son para vivificarnos. Miren, para los que hoy están en Cristo, en esta audiencia, hermanos, qué gloriosa verdad para nosotros, qué consuelo. Qué hermoso es el Evangelio de Cristo, qué precioso es Cristo, hermano. Todo lo que Él hizo, todos los méritos que Él obtuvo, ahora son para nosotros, hermanos. Qué bendición. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es creerle de todo corazón. Entregarle nuestra vida, disponernos para su servicio, amarle hasta el final, serle fiel hasta el final, hermanos.
La palabra fidelidad, hermano, es que muramos con las botas puestas, que muramos luchando la batalla del Señor Jesucristo hasta el fin, hermanos. Esto, hermano, que confiemos plenamente en sus méritos y terminar diciendo somos siervos inútiles. Pero hermano, esta enseñanza nos sirve también para información y corrección doctrinal. ¿Por qué? Porque puede ser que algunas personas incluso pueden decir, yo comencé por la fe y yo soy salvo por la fe, pero en el día del juicio pueden decir, pero en el día del juicio yo tengo que ser salvo por las obras. O sea, yo me tengo que portar bien, para que en el día del juicio yo no sea reprendido y por haberme portado bien después de la salvación, entonces yo voy a ser salvo. Ojo con esto, hermanos, dice el apóstol Pablo en Gálatas también, si nosotros pues recibimos el Espíritu Santo por la fe, andemos pues ¿cómo? Por la fe. Y en el día del juicio, ¿cómo vamos a terminar? ¿Por las obras? Por la fe, hermano. Porque el Evangelio de Cristo es por fe, desde la fe y para la fe. Por lo tanto, hermanos, si nosotros vamos a hacer algo, si nosotros tenemos que hacer bien las cosas, ser fieles a Dios, andar en una vida santa, ¿saben por qué? Porque hay dos términos, justicia imputada y justicia impartida. Hermanos, la justificación delante de Dios, esa que nos da, tiene un efecto. La justicia impartida es que no hay justificación sin santificación. O sea que si nosotros decimos, yo voy para el cielo en Cristo Jesús, estoy justificado solo por la fe, y comienzan a citar a los reformadores, sola fide, pero si tus obras no son manifiestas, entonces no tengas esa jactancia, solamente una oración de la boca para afuera. Pero nosotros, hermanos, realmente confiemos en aquel día, va a ser la justicia de Cristo en nosotros la que nos va a hacer salvos, tal como ahora somos salvos. Pero nosotros andamos en buenas obras ahora y debemos abundar en buenas obras para jactarnos en aquel día. No, sino por obediencia, por amor a nuestro Señor y Salvador. Y finalizo con esto. Aquellas personas que el día de hoy no están en Cristo, aquellos que el día de hoy no han entrado en el arca de Noé, que no han recibido su salvación, tienen que tener una seguridad, una certeza de que hoy están bajo condenación, de que hoy están bajo ira, de que hoy están bajo la mira de un Dios airado, y de que si se mueren hoy, o de que si Cristo viene hoy, ustedes van a la condenación eterna. Pero tienen que recibir este testimonio, que el día de hoy ustedes tienen una oportunidad para que hoy se entreguen al Señor Jesucristo, una oportunidad para que el día de hoy mediten en la palabra y digan, ciertamente todo lo que yo hago es vanidad y locura. Mediten el día del juicio y póngase usted, hágase un tribunal ante Cristo y dígase, voy a la condenación, pero ponga temor delante de usted. Hoy es ofrecido una vez más delante de usted el Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para perdonarle los pecados. ¿Bajo qué cosa? El arrepentimiento y la fe. Lo único que tiene que hacer hoy es doblar su corazón, doblar sus rodillas y arrepentirse de sus pecados, confesárselos a Dios y decirle, Señor, el día de hoy tomo una decisión para entregarme en alma y en cuerpo para toda la eternidad. Amén.